Hola, buenos días, buenas tardes. En el ejemplo de esta semana estaremos trabajando con el segundo principio de termodinámica, en este caso aplicado a gases y líquidos. El ejercicio que tenemos de ejemplo nos dice que tenemos una masa de 120 gramos de aire, que vamos a considerar un gas ideal, y que describe un ciclo conformado por las siguientes transformaciones reversibles. Primero vamos a tener una transformación adiabática, una compresión adiabática con relación de volúmenes igual a 5, luego una transformación isotérmica, y vamos a cerrar el ciclo con una transformación isobárica. Las condiciones iniciales de nuestro punto 1 va a ser una presión de un bar y 338 grados Kelvin, y vamos a tener que calcular el calor recibido por el ciclo, el calor rechazado por el ciclo, el rendimiento térmico del ciclo completo, y el cambio de entropía en cada etapa de estas tres transformaciones. Tenemos como datos, además, el CP y CB del aire, ¿sí? Y vamos a empezar a calcular directamente ambos calores juntos, porque vamos a determinar qué intercambio de calor hay en cada una de las tres etapas, y con eso vamos a decidir cuál es el calor recibido, cuál es el calor rechazado y qué valor. Para empezar, siempre es interesante poder esquematizar en un diagrama cómo es el ciclo tenemos, con el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué datos sabemos de este ciclo. Vamos a marcar una isoterma de 338 grados Kelvin, que es nuestra temperatura inicial, y sobre esta vamos a marcar la presión de un bar, que es nuestra presión inicial. Para poder saber cuál es nuestro punto de partida, nos faltaría el volumen. Entonces, vamos a aplicar la ley de gases ideales, ¿sí? Fíjense que en este caso está expresado en masa y no en moles, porque tenemos la masa del aire para un peso molecular de aproximadamente 29 gramos por mol. Entonces, esto nos da un volumen de 116.3 litros. ¿Sí? Marcamos en nuestro gráfico 116.3 litros, y con eso tenemos nuestro punto inicial. Luego tenemos nuestra primera transformación, es una transformación adiabática de compresión. Entonces, vamos a marcar la segunda isoterma, que todavía no sabemos qué temperatura es, pero sabemos que un sistema que se comprime adiabáticamente tiene una descripción de esta forma, como la que mostramos con la línea roja, hasta nuestro punto 2. Nuestro volumen 2 lo podemos conocer a partir de que nos dice que la relación de volúmenes entre las dos etapas es de 5, ¿sí? Es decir, el volumen 2 va a ser 5 veces más chico que el volumen 1, porque es una compresión. Y es 23.3 litros, entonces lo podemos marcar también en nuestro claramente la escala del gráfico no es escala, es un gráfico cualitativo para describir el sistema. Luego, a partir de la expresión de la transformación adiabática, en la que sabemos que la presión por el volumen elevado a la gamma, el coeficiente adiabático, es constante, ¿sí? Que para nuestro sistema, gamma siempre CP sobre CB, eso da 1.4. En este caso en particular. Entonces, con eso podemos obtener nuestra segunda presión, 9.5 bar, la marcamos en el gráfico. Para encontrar el último punto, el punto 3, nos vamos a valer de que la transformación 2,3 es isotérmica, y para eso necesitamos también conservar la temperatura de esta isoterma. Entonces también aplicamos la relación temperatura-volumen para una transformación adiabática, siguiendo entre el punto 1 y 2, y encontramos que la temperatura 2 es de 643. Vamos a hacer la expansión a temperatura constante hasta que alcancemos la presión inicial, porque por último vamos a tener que cerrar nuestro ciclo con una isobara entre el punto 3 y el punto 1, ¿sí? Entonces, donde nos coincide un bar y 643 Kelvin, esa va a ser nuestra
condición del punto 3. Si podemos aplicar de vuelta la relación de gases ideales a este punto 3, por ejemplo, y obtener nuestro volumen de 221.2 litros. Ahora sí tenemos presión, temperatura y volumen de los 3 puntos en cuestión. Podemos, quizás no necesitemos todos estos datos, pero tenemos bien caracterizado nuestro sistema y podríamos calcular cualquier variable que nos convenga. En este caso, tenemos el cálculo de calor. Entonces, para calcular el calor, vamos a repasar para cada una de las transformaciones que suceden. El caso 1,2 es un caso adiabático. Caso adiabático, sabemos que el calor es nulo. Para el caso 2,3 es un caso isotérmico. Entonces, nuestro calor va a estar dada por la expresión menos n por r por t por el logaritmo de la relación de presiones. Y eso nos va a dar un valor, si reemplazamos con todos los datos que tenemos, 49.8 kJ. Y para el caso 3,1 es n por Cp por el delta T que tenemos entre el final menos inicial, porque se trata de una transformación isobárica y esa es la relación que vale. Y nos da un valor de menos 36.7 kJ. ¿Sí? Entonces de acá podemos obtener que la etapa 1,2 ni recibe ni rechaza calor, la etapa 2,3 presenta un calor positivo, entonces esta expansión, para que suceda, tiene que recibir calor, ¿sí? Esa va a ser nuestra respuesta al inciso A. Y la etapa 3,1, para poder reducir su volumen, desde el volumen 3 hasta el volumen 1, tiene que emitir, rechazar calor, y esa va a ser nuestra respuesta al punto B. ¿Sí? Ahí marcamos la entrada y la salida de calor en cada. Bien. Luego vamos a tener que calcular el rendimiento térmico del ciclo, que siempre va a estar dado por el beneficio menos el gasto de nuestro sistema. En este caso, el beneficio va a ser el trabajo neto que pueda producir todo este ciclo, y el gasto va a ser solamente el calor invertido, el calor recibido por el ciclo, y no el calor neto. ¿Sí? Entonces dejamos ahí anotados nuestros valores de calor, y vamos a escribir el balance de energía simplificado para un sistema cerrado. Y como es un sistema cerrado, un ciclo cerrado, vamos a tener que el cambio de energía interna del sistema es nulo, ¿sí? Porque es una función de estado. Si empieza en un punto y retorna al mismo punto, no tenemos cambio neto de energía interna. Y por lo tanto vamos a tener que el trabajo es igual a menos el calor. De ese calor dijimos que era el calor. Este va a ser el calor neto involucrado en todo el ciclo. Entonces vamos a tener menos Q2,3 menos Q3,1. ¿Sí? No puse el calor 1,2 porque habíamos dicho que era nulo. Tenemos los datos de calor ahí anotados en el gráfico, así que podemos calcular el trabajo neto que produce el sistema, el menos 13.1 kJ. ¿Sí? Y con eso podemos calcular el rendimiento térmico, que va a ser el trabajo neto tomado en valor absoluto, dividido el Q invertido o recibido por el ciclo, que va a ser solamente el Q23, de 49.8. Y eso nos da un rendimiento térmico de 0,26. Siempre tienen que ver que el rendimiento térmico tiene que ser menor que el rendimiento que tendría un ciclo de Carnot entre las temperaturas mínima y máxima de este ciclo, ¿sí? Si ustedes lo calculan, les va a dar de 0,47, así que podemos comprobar que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Es un pequeño chequeo para corroborar si vamos encaminados. Si nuestro rendimiento fuese mayor que el del ciclo de Carnot, entre las mismas temperaturas, bueno, quizás estamos cometiendo un error. Por último, tenemos que calcular el cambio de entropía que sufre el gas ideal en cada etapa. Como regla general, para un gas ideal siempre vale la funcionalidad esta que ponemos, n por Cp por el logaritmo de la relación de temperaturas, menos n por R
por el logaritmo de la relación de presiones, ¿sí? Particularmente, para la primera etapa, va a ser nulo el cambio de entropía, si lo calculan me tiene que dar cero, porque se trata de un caso adiabático irreversible, ¿sí? Un caso adiabático irreversible siempre es lo mismo que decir un caso isentrópico. Y como es isentrópico, entonces el cambio de entropía es el mismo. Luego, aplicando la misma funcionalidad a la etapa 2-3, ¿sí? Vemos que como es isotérmica, el primer término se va a anular y nos queda solo el segundo, menos n por r por el logaritmo de P3 sobre P2, y eso nos da 77.4 Joule por Kelvin. Para la última etapa, ahora lo que se nos anula es el segundo término de entropía, porque se trata de un caso isobárico, y nos queda solo la fracción de la ecuación que tiene la funcionalidad con la temperatura. Y eso nos da ahora menos 77.4, ¿sí? Y esto se debe a que, al igual que con la energía interna, la entropía es una función de estado. Y si partimos del punto 1, recorremos al 2, al 3 y volvemos al punto 1, es un ciclo cerrado y por lo tanto todo un ciclo cerrado de una función de estado tiene que ser nulo el cambio, y por eso la sumatoria de cada una de las etapas también tiene que ser nula, o en este caso tenemos dos etapas, la 2-3 y la 3-1, van a tener el mismo valor, pero con sentido continuo. Así que esto sería lo último para este ejercicio. Ya saben, cualquier cosa pueden mandar sus dudas si les surge alguna acerca de esta resolución. Y bueno, nos estaremos encontrando en el próximo video.